El lugar de los sacramentos en el Catecismo de la Iglesia Católica resulta significativo. Como sabemos, este texto magisterial pivota sobre 4 pilares. Una primera parte glosa el credo y corresponde a la fe creída. Inmediatamente después vienen los sacramentos, la fe celebrada. ¿Por qué? Para Lutero, por ejemplo, venían inmediatamente después del credo los mandamientos. Tras la fe creída venían la fe vivida, resumida en los 10 mandamientos. ¿Por qué nuestro catecismo intercala los sacramentos entre la fe creída y la fe vivida? Porque podemos cumplir con los sacramentos en plenitud gracias a la gracia, valga la redundancia, obtenida principalmente por medio de los sacramentos. De modo que el orden propuesto es la fe creída, contenida en el credo, la fe celebrada en los sacramentos, la fe vivida en los mandamientos y, en fin, la fe rezada en la oración, especialmente el Padre Nuestro, que es la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Pues bien, también tenemos que recordar que estos 7 sacramentos suelen clasificarse en 3 apartados. En primer lugar, los sacramentos de la iniciación, es decir, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Vendría a ser como en algunas iglesias donde la pila bautismal estaba a la entrada, y entramos de hecho en la iglesia por medio del bautismo. Después somos confirmados en la fe a través del sacramento de la confirmación y, en fin, accedemos al altar, a la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre, dice el Vaticano II, el centro y la raíz de toda la vida cristiana, como recordaba San José María. Pero además, dada la vulnerabilidad de la vida humana, tenemos también, y este es el segundo grupo, los sacramentos de la sanación y la curación, que son la penitencia y la unción de enfermos. En ellos obtenemos la salud espiritual y también a veces la corporal para seguir adelante en nuestra vida cristiana. En fin, y tenemos ya el tercer grupo, tenemos lo que podríamos llamar los sacramentos sociales o al servicio de la comunión, el matrimonio que procura nuevos fieles al pueblo de Dios y el orden sacerdotal que sirve a todos los cristianos. Bien, pues vamos a hablar, por tanto, ahora de el último, el penúltimo de estos sacramentos, explicados en los números 1536, 1600 del Catecismo, y vamos a dividir esta exposición en una introducción y 3 apartados que corresponden a los ritos de la ordenación. Bien, decíamos que el orden es el último de los sacramentos, pero resulta también imprescindible, fundamental, como sabemos, para obtener los demás sacramentos. Sin ministro ordenado, sin pastores, no hay sacramentos en casi todos los casos. Me acuerdo del comentario de un chico, no especialmente creyente, además, por cierto, cuando me dijo una vez: ya sé por qué atacan tanto a los sacerdotes. Porque sin sacerdocio no hay Eucaristía. Es verdad, sin sacerdotes no hay sacramentos. Me pareció un comentario muy perspicaz, pero a la vez una primera idea. Hemos de recordar que el sacerdocio común de todos los bautizados, al cual está al servicio el sacerdocio ministerial, lo dice el 1591. Todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. Es también llamado el sacerdocio bautismal. Como sabemos, esta doctrina aparece en la primera epístola de Pedro, que llama a la Iglesia pueblo sacerdotal, y está recogido en el número 10 de la Lumen Gentium. Y continúa así el Catecismo: a partir del sacerdocio y al servicio del mismo existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo, cabeza en medio de la comunidad. De esta manera, el sacerdocio ministerial propio de los pastores, obispos, presbíteros y diáconos, como iremos viendo, estará al servicio del sacerdocio común de todos los bautizados. Lo importante es estar bautizado, y los ministros, los pastores, simplemente están al servicio de todos los demás cristianos. Su función es, por tanto, ministerial. El Papa Francisco lo resume muy bien en el título de uno de sus libros: El poder es el servicio.
Y continúa el número 1593 del Catecismo. Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados, el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. El Concilio Vaticano II dirá ab antiquo, desde el origen, lo cual quiere decir que en los textos del Nuevo Testamento no existe un total acuerdo sobre el ministerio de episcopoi, presbiteroi y diaconoi. No hay una unificación terminológica, pero sí parece claro que desde un primer momento se vivió así en la Iglesia, por lo que se le otorga un carácter normativo. Los ministerios conferidos por la ordenación, termina ese mismo número del Catecismo citando a San Ignacio de Antioquía, son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Si el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de Iglesia. Sin pastores no hay Iglesia. Existen pues estos 3 grados del sacramento del orden. El obispo, como la plenitud, junto a sus colaboradores, los presbíteros, habitualmente llamados sacerdotes, y los diáconos. Bien, la ordenación diaconal vamos a ver ahora. Vamos a ver qué significa el sacramento del orden a través de los distintos ritos de la ordenación. En ellos existen unos gestos que significan la gracia, la confieren y conceden el poder del Espíritu para desempeñar las funciones propias del ministerio. En primer lugar, por tanto, veamos la ordenación de los diáconos. Como resulta lógico, esta tiene lugar dentro de la celebración eucarística que transcurre con normalidad hasta las lecturas. Entonces tiene lugar el rito de la ordenación, que empieza con la presentación de los candidatos. El rector del seminario, donde el candidato se ha preparado, lo presenta. Se mantiene así un diálogo entre el rector y el obispo ordenante sobre la idoneidad de los candidatos que, si ha lugar, concluye con el son dignos. ¿Dignos de qué? De ejercer los triamunera o triple oficio de los ministros, como dice el número 1592. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles, aquí alude de nuevo a Lumen Gentium 10, porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Tiene un poder para el servicio, decíamos, y sigue así. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza munus docendi, el culto divino munus liturgicum y el gobierno pastoral munus regendi. Si la Iglesia es un culto, una doctrina y un gobierno, el ministro ordenado desempeña estas 3 funciones de un modo muy específico, enseñando la palabra de Dios con autoridad, celebrando los sacramentos y pastoreando al pueblo de Dios. Bien, el rito sigue adelante. Después viene otro diálogo, donde queda contenida la promesa de los elegidos, que lógicamente contiene un compromiso de obediencia al propio obispo. Prometen así desempeñar el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y el bien del pueblo cristiano. ¿Cuáles son las funciones propias de un diácono? Nos podríamos preguntar. Los diáconos, recuerda en 1596, son ministros ordenados para las tareas de servicio a la Iglesia. De hecho, como sabemos, de allí viene la palabra diácono. Diaconía quiere decir servicio. Y concreta más adelante, la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino y del gobierno pastoral y del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral del obispo. Es propio, por tanto, del diácono bautizar, administrar la comunión eucarística, celebrar el matrimonio y las exequias, proclamar el evangelio y predicar la homilía y desempeñar funciones del ministerio de la caridad que corresponde al origen de estas funciones de atención a los pobres, tal como aparece en los Hechos de los Apóstoles, de aquí su origen. Los que van a ser ordenados se postran en el suelo, lo cual tiene un evidente significado de servicio y disponibilidad. Un apartado titulado precisamente El suelo, en el libro Don y Misterio de San Juan Pablo II, recordaba este momento. Quien se dispone a recibir la sagrada ordenación se postra totalmente y apoya la frente sobre el suelo del templo, manifestando así su completa disponibilidad para asumir el ministerio que le es confiado.
Este rito ha marcado profundamente mi existencia sacerdotal, concluía San Juan Pablo II. Toda la vida del sacerdote está contenida en el gesto de la postración. Recuerda, después viene la letanía de los santos a los que se les invoca para pedir protección especial para el desempeño del ministerio. El ordenando no es dejado solo, sino que cuenta con el apoyo y la compañía de todos los santos que le van a acompañar. A veces, por cierto, olvidamos que la parte más importante de la Iglesia es precisamente la Iglesia celestial, esta Iglesia triunfante, los santos, que gozan ya de la bienaventuranza eterna en presencia de la Trinidad, están totalmente unidos a Cristo. Ellos sí pueden ayudarnos de verdad. A continuación viene la parte más importante de la celebración de la ordenación diaconal, la imposición de manos. El obispo, dice el ritual, impone en silencio las manos sobre la cabeza del elegido. Estando el elegido de rodillas ante él, el obispo, sin mitra, con las manos extendidas, dice la plegaria de la ordenación. Este es el gesto esencial. El sacramento del orden, nos recuerda el catecismo, es conferido por la imposición de manos, seguida de una oración consecratoria solemne que pide a Dios para el ordenando las gracias del Espíritu Santo requeridas por su ministerio. Con la imposición de las manos se invoca al Espíritu para que otorgue su poder en el ejercicio de su servicio. En la oración que dice el obispo se afirma lo siguiente: envía sobre él, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecido con la gracia de los 7 dones, desempeñe con fidelidad el ministerio, que resplandezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por los pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. De hecho, el rito concluye con la entrega del Evangelio como símbolo del desempeño de sus funciones ministeriales. En ese mismo número del Catecismo concluye del siguiente modo: la ordenación impone un carácter sacramental indeleble, es decir, aquella persona queda marcada para siempre, como ocurre también en el bautismo y la confirmación. Aunque en el cielo no harán falta ni sacerdocio ni sacramentos, aquel candidato queda nombrado sacerdocio para siempre. Bien, ese carácter imborrable crea un sello, unas frayes, que la acompañará no solo en esta vida, sino también en la vida eterna, y de este modo tendremos una plenitud, aunque en el cielo no harán falta ni el sacerdocio ni los sacramentos. Bien, en segundo lugar vamos a ver el rito de la ordenación sacerdotal. Tras los escrutinios y un diálogo similar al del diaconado, el candidato es presentado y llamado por su nombre y hace las promesas y votos ante el obispo. Después el ordenando se postra en el suelo de nuevo, en señal de humildad y de súplica, mientras se cantan las letanías de los santos. San Juan Pablo II lo recordaba también con las siguientes palabras: me veo así, en aquella capilla, durante el canto del Veni Creator Spiritus y de las letanías de los santos, mientras, extendido los brazos en forma de cruz en el suelo, esperaba el momento de la imposición de las manos. Un momento emocionante, concluye. Y entonces el obispo ordenante termina con la oración: escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre estos siervos tuyos la bendición del Espíritu Santo y la fuerza de la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo pedimos la auxilio, el poder del Espíritu, para que el ordenando pueda ejercer su ministerio, su servicio, en la predicación, la celebración de los sacramentos y la guía de la comunidad. El obispo impone entonces las manos sobre el candidato. Es el momento en el que el Espíritu Santo desciende por medio del sacramento al ya ordenado. Y el obispo termina con la oración consecratoria. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad,
reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. A partir de ese momento ya es sacerdote. Los presbíteros están unidos a los obispos, sigue diciendo el número 1595 del Catecismo, en la dignidad sacerdotal y al tiempo dependen de ellos en el ejercicio de las funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos, forman en torno a su obispo el presbiterio que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular, reciben del obispo el cuidado de la comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. Sin embargo, el rito de la ordenación no ha terminado todavía, pues a continuación, una vez revestido con las vestimentas del sacerdote, las manos del ordenando son ungidas con el santo crisma, mientras el obispo pronuncia la siguiente oración: Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar el pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Es decir, habilita para poder celebrar la Eucaristía, el centro de su existencia sacerdotal y de la vida de toda la Iglesia. A continuación viene la llamada Traditio Instrumentorum, la entrega de aquellos instrumentos que van a servir para su ministerio, especialmente el cáliz y la patena, pues los evangelios le han sido entregados cuando había sido ordenado. Ya tiene pues en sus manos el pan y la palabra, la capacidad de predicar en nombre de la Iglesia y de celebrar el misterio eucarístico y los demás sacramentos. Bien, el rito de la ordenación acaba recibiendo el abrazo del obispo celebrante y de los demás presbíteros presentes en la celebración. Bien, por último, y brevemente, la ordenación episcopal, que constituye, como sabemos, la plenitud del sacramento del orden, y aquí podemos recordar que la teología del ministerio proclamada por el Vaticano II está centrada precisamente en el episcopado, es decir, en la plenitud del sacramento del orden. Así lo resume el Catecismo. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden, que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro. Es decir, con la ordenación episcopal, el nuevo obispo ingresa en el colegio de los obispos, cuya cabeza es el Papa. Tenemos así los dos focos de la elipse que circunscriben la autoridad de la Iglesia, el episcopado y el primado, que es el que hace cabeza en el colegio de obispos. Además, la plenitud del sacramento del orden habilita a su vez para ordenar a otros candidatos. Corresponde a los obispos, resume el Catecismo, conferir el sacramento del orden en los 3 grados, es decir, diaconado, presbiterado y episcopado una vez más. Así precisamente el rito de la ordenación de un nuevo obispo empieza con la lectura del mandato apostólico en la que el Papa da permiso para esa nueva ordenación episcopal. Se expresa de este modo la unidad entre el Papa y los obispos. Después vienen las promesas del nuevo candidato de fidelidad al Evangelio, de mantener íntegro el depósito de la fe, de edificar la Iglesia en comunión con el sucesor de Pedro, de cuidar el pueblo de Dios, especialmente a los pobres, y de cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio. Más adelante vienen una vez más las letanías de los santos, a los que se les pide ayuda y compañía, y el obispo ordenante pronuncia una oración específica. Tras esto viene una nueva imposición de manos por parte de los obispos ordenantes para expresar así la colegialidad y la comunión episcopal. Tras la plegaria de la ordenación se unge la cabeza, por las manos ya han sido ungidas en la ordenación presbiteral, se entrega de nuevo los evangelios y las insignias episcopales, el anillo, que significa que se casa con la iglesia que le ha sido encomendada, la mitra, que cubre la cabeza de alguien que cumple una función sagrada, el báculo, que simboliza que debe desempeñar el oficio del buen pastor, y la cruz pectoral, que tiene un significado obvio, ¿no? Bien, la celebración acaba con la toma de posesión de la sede episcopal y la acogida
en el Colegio de los Obispos, con todo tipo de abrazos y parabienes para el nuevo obispo. Vemos, por tanto, en el mismo rito de la ordenación, cómo se contiene lo más importante de la teología del ministerio, lex orandi, lex credendi. La oración contiene lo que hemos de creer, que a su vez está resumido en el catecismo en los números 1536-1600. Ahora solo queda repasarlos por nuestra cuenta. Espero que estas ideas hayan sido útiles. Muchas gracias.